Celebramos los 100 años de la inauguración de la Basílica de María Auxiliadora de Lima, joya espiritual, arquitectónica y artística de la capital del Perú. La Basílica de María Auxiliadora de Breña, para toda la familia salesiana del Perú, es un lugar muy significativo. Es un punto de llegada, una meta de peregrinaciones, de celebraciones, de espacios donde la gente va a encontrarse a honrar a nuestra Madre Auxiliadora, y a la vez es un punto de partida de nuestra misión, de nuestro carisma, de aquello que estamos invitados a vivir dentro de la Iglesia como nuestra misión educativo-pastoral. El edificio es más que un edificio, es un espacio sagrado, significativo, vinculante, que genera comunión, que nos une en torno al amor común de nuestra familia, que es nuestra Madre. Y por eso tanto queremos y tanto valoramos esta basílica. Fue inaugurada en julio de 1921 con el título de Homenaje Nacional por el Centenario de la Independencia. Desde entonces, la Basílica de María Auxiliadora de Lima ha buscado hacer honor a su condición de ofrenda patriótica, acogiendo en su interior obras maestras de arte eclesiástico, que sintetizan ante nuestros ojos la fe del pueblo del Perú, a lo largo del segundo siglo de su vida republicana. Su historia se inicia en 1916. Ese año, los salesianos cumplieron 25 años de presencia en el Perú y decidieron emprender la construcción de un gran santuario dedicado a la Virgen María, en su advocación de auxiliadora de los cristianos. Ya le habían dedicado una capilla, inaugurada en 1900, la que desde 1909 era sede de la viceparroquia de María Auxiliadora. En 1906 habían intentado erigirle un gran templo, pero a pesar de las expectativas generadas, no llegó a concretarse. Tras la celebración del primer centenario del nacimiento de Don Bosco y a pesar del lastre del proyecto inconcluso de 1906, los salesianos de Breña retomaron el proyecto. En 1916, trajeron a Lima proveniente desde Buenos Aires al padre Ernesto Vespignani, arquitecto y sacerdote salesiano, autor de los planos de varios templos ubicados en Argentina y otras repúblicas sudamericanas. En Breña, tras estudiar el entorno arquitectónico y las características del suelo, preparó los planos definitivos del templo a María Auxiliadora. El diseño. Vespignani realizó el diseño en tiempos donde era común, tanto en Lima como en otras ciudades del mundo, tomar como referente a la arquitectura religiosa medieval y sus diversos estilos, románico, gótico, bizantino, entre otros, al momento de construir un nuevo templo. El diseño de la Basílica de María Auxiliadora estuvo a cargo del arquitecto Ernesto Vespignani, un sacerdote salesiano nacido en Italia que residía en ese entonces en Argentina y era famoso por ser el autor de una serie de templos tanto en ese país como en otras naciones sudamericanas. El padre Carlos Pane lo convoca para que realice los planos de la Basílica Salesiana de Lima y él arriba a esta ciudad en marzo de 1916. Diseñó un templo que él definió como de estilo románico-bizantino. Era una época donde la arquitectura religiosa buscaba evocar los estilos de la Edad Media, debido a que la Edad Media era una etapa que era considerada un momento en que la Iglesia tenía mucha del protagonismo y el poder que a inicios del siglo XX ya había perdido. A su vez, la segunda revolución industrial había hecho factible construir edificios religiosos de gran tamaño, como las grandes catedrales góticas. Entonces, los estilos medievales se convirtieron en un referente importante en la época en que se construye esta basílica. De ahí el estilo o los estilos que escoge Vespignani para este santuario. En mayo de 1916, durante la fiesta de María Auxiliadora, y con Vespignani aún en Lima, se presentó a la feligresía el nuevo proyecto. Había sido elaborado por el arquitecto durante su estadía en Breña y contaba con la aprobación de las autoridades civiles y religiosas.
el padre Vespignani escribió sobre su propio trabajo. El santuario es de estilo románico bizantino, de 3 naves, con frente monocuspidal y torre que deberá tener 56 metros de altura. Cubre un área de 2.000 metros cuadrados, midiendo 70 metros de largo por 30 de ancho. Tiene 3 puertas de acceso en la fachada y 2 laterales, y la mayor está protegida por un pórtico cuadrilátero sobre el que se eleva la torre. Otras 4 pequeñas torres o pináculos subdividen el frente. 14 capillas semioctógonas simuladas al extremo por el muro perimetral con ventanas binadas ofrecen comodidad para altares y confesionarios. Debajo del presbiterio del templo, y con un acceso directo desde la nave central, se encontraría una cripta subterránea, dedicada al perpetuo sufragio de las almas del purgatorio. Sobre ella señaló: Abarca el espacio del transepto, de las ábsides centrales y laterales, y además un tramo de la nave mayor del santuario, desde la cual se baja por una escalinata. Mide un total de 500 metros cuadrados. En el medio un elegante templete, armado sobre 4 columnas. Sería, sin duda alguna, el más grande templo construido en Lima desde la independencia. Los salesianos asumieron el reto de erigirlo en solo 5 años, aún sin tener la certeza de poder financiarlo. La búsqueda de los recursos. Si el padre Vespignani fue el autor del diseño, la labor no menos monumental de financiarlo fue obra del padre Carlos Pane. Por encargo del entonces inspector, padre José Reineri, el salesiano Pane asumió la dirección administrativa de las obras, entregándose a ellas durante 7 años hasta su fallecimiento en 1923. El padre Carlos Pane es un pionero de la presencia salesiana en el Perú. Él ha venido con la primera expedición el 28 de septiembre de 1891 y ha dejado sus últimos años de su vida aquí. Un hombre de una profunda vocación misionera. Ya fue misionero en España, estuvo a punto de ir a otra expedición misionera y no pudo por su salud, y después su sueño se cumplió en estas tierras. Además, es el testimonio de una persona abnegada que hizo todo lo posible comprometiéndose para construir este hermoso templo, vinculando y uniendo a muchas personas en torno a María Auxiliadora. Y es la figura también de un hombre profundamente salesiano, sencillo, humilde y a la vez entero hijo de María, que hizo todo por ella. Y por eso la herencia de la basílica se la debemos a su empeño, a su compromiso, pero sobre todo a su devoción y a su fe. Pane ideó diversos mecanismos para obtener recursos. Aparte de las limosnas, se realizaron funciones literario-musicales, exposiciones, colectas e incluso se recibieron algunas herencias a favor de las obras del templo. La tradición salesiana lo recuerda tocando puertas, casa por casa, solicitando apoyo económico. Si bien no siempre la suerte lo acompañó, retrasándose a veces las obras por falta de materiales, los salesianos que atestiguaron su empeño destacan el que nunca haya faltado dinero para el pago de los obreros. La construcción y sus ceremonias. Las obras del templo se iniciaron en mayo de 1916. Vespignani, sin embargo, debía retornar a Buenos Aires, por lo que dejó en la dirección técnica de los trabajos al maestro constructor José Salaza, con quien había trabajado en Argentina. En los primeros meses se privilegiaron los trabajos en la cripta, limitándose las obras en el templo superior a unos cuantos metros de los muros perimetrales. Fue justamente en la cripta donde el 27 de abril de 1917 tuvo lugar la primera ceremonia vinculada a la construcción del templo, la colocación de la piedra angular,
sobre la que se levantaría el altar mayor de la basílica. En este lugar, el 27 de abril de 1917, se celebró la colocación de la piedra angular de la Basílica de María Auxiliadora. La ceremonia fue apadrinada por el propio presidente de la República, José Pardo y Barreda, junto a su esposa. Era una fecha doblemente significativa, pues la iglesia celebraba la fiesta de Santo Toribio de Mogrovejo y se conmemoraba un aniversario más de la colocación de la primera piedra de la Basílica de María Auxiliadora de Turín. Algunos meses después, el 2 de septiembre de 1917, se realizó la solemne bendición e inauguración de la cripta. También, dentro de una fecha significativa, el cierre de las celebraciones del tercer centenario del fallecimiento de Santa Rosa de Lima. Sin embargo, a pesar de la formal apertura de la cripta al público, tanto en el recinto subterráneo como en el superior, aún quedaban muchos pendientes en materia de construcción. Comenzaba a surgir la preocupación sobre si el templo estaría listo para las fiestas de 1921. En 1919 y 1920, la falta de recursos desaceleró considerablemente el ritmo de las obras. Ya para entonces se hacía evidente que el templo no estaría concluido para la celebración del centenario de la independencia. Sin embargo, debía honrarse la palabra empeñada de inaugurar las obras como homenaje nacional durante la gran efeméride. Para julio de 1921, mes jubilar, el templo fue descrito así. La obra, aunque todavía incompleta, se yergue esbelta e imponente, mostrando ya las líneas generales de su grandeza y empezando a diseñar en la torre central y en las torrecillas laterales los severos y elegantes contornos. A pesar que algunos tramos de la nave central aún se encontraban a la intemperie y la ornamentación se limitaba a un retablo mayor provisional, se dispuso la ceremonia de bendición para el 29 de julio y la solemne inauguración para el 30, formando parte de los actos oficiales del centenario con asistencia del presidente Augusto B. Leguía. Como parte de los acontecimientos y celebraciones por el centenario de la independencia del Perú, que se comienza a preparar con mucha anticipación desde principios de siglo, prácticamente a partir del gobierno de Leguía en adelante, y que va a durar aproximadamente hasta 1926, un acontecimiento importante va a ser la inauguración de la Basílica de María Auxiliadora. Esta se va a inaugurar el 30 de julio de 1921. Ahora, ¿por qué es importante? Porque durante esas celebraciones del centenario vamos a tener muchos regalos de las colonias extranjeras que radicaron en el Perú y también vamos a tener una propuesta de construcción importante por el lado del gobierno. La sociedad también participó en estas celebraciones. Se participaron, por ejemplo, desfilando, asistiendo a las ceremonias y también organizando fiestas, cenas, actos culturales. Entonces, Lima se modernizaba. Nuevas avenidas como Brasil, Alfonso Ugarte, Arica, El Progreso, hoy Venezuela, y Leguía, hoy Arequipa, confluían en los fueros parroquiales de los salesianos, y el nuevo templo de María Auxiliadora parecía convertirse en el epicentro religioso de una nueva ciudad. El optimismo superó la frustración de no haber podido presentar el templo concluido, y pasadas las fiestas centenarias, se continuaron las obras del templo. Pero fueron los salesianos que decidieron construir esa hermosa iglesia que es la Basílica María Auxiliadora, ubicada en la avenida Brasil, en la segunda cuadra. Es muy significativa porque está justamente en esas avenidas centrales que Leguía le va a dar tanta importancia. En esa época las avenidas importantes fueron la avenida El Progreso, lo que hoy día es la avenida Venezuela,
la avenida Brasil, que es justamente el camino a la Magdalena y que nos va a conectar con lo que después van a ser los distritos de Breña, Jesús María, Magdalena, y después la avenida Leguía, que hoy día se conoce como la avenida Arequipa. Fueron grandes avenidas que nos dieron lugar a esa expansión urbana y a la posibilidad de construir una Lima, una segunda Lima, entre la antigua Lima colonial y lo que vamos a conocer el día de hoy como las 4 Limas. Entonces, la iglesia María Auxiliadora, la basílica, se construye en esta avenida central que es la avenida Brasil. En marzo de 1922 se culminó la construcción de las bóvedas. Así, el 24 de mayo de ese año se celebró por primera vez la fiesta de María Auxiliadora en su nuevo santuario, con lo que se dio inicio a su actividad litúrgica. Evidentemente en aquella época no estaba concluido ni era tan hermoso como ahora, pero ya las columnas, las paredes de aquella época ya indicaban cuál iba a ser la grandeza y la hermosura de este templo. Entonces, diríamos así, una obra arquitectónica como esta representa el encuentro entre el amor de Dios, que a través de la Madre de Jesús se hace historia concreta, y por otro lado del amor de los fieles, amor sencillo, amor frágil muchas veces, que ve en la Virgen María la Madre y también un ejemplo para amar con el corazón de Dios. Yo creo que la primera procesión y todas las que han venido después casi ininterrumpidamente, ¿verdad?, manifiestan precisamente este encuentro que se expresa en forma masiva el 24 de mayo de cada año, donde se reúnen miles y miles de personas para alabar al Señor, darle gracias por la presencia de esta Madre, y donde María sigue derramando sus gracias. Y creo que este es el encuentro de verdad que manifiesta este templo, esta Basílica de María Auxiliadora. Desde entonces, el templo funcionó ininterrumpidamente por 19 años hasta el 24 de mayo de 1940, en que el terremoto ocurrido aquel día obligó a su cierre temporal. Entre 1923 y 1924 se completó la construcción de la gran torre de 56 metros de altura y se revistió el frontis, colocadas la cruz de bronce y los relojes. El templo se lucía prácticamente terminado. Antes de emprender el largo camino de la ornamentación interior, se honró el compromiso de tener listo el templo como homenaje nacional por el primer siglo de vida independiente, inaugurando el nuevo frontis monumental el 8 de diciembre de 1924, dentro de las celebraciones por el centenario de la Batalla de Ayacucho. La Basílica de María Auxiliadora se convirtió en un referente del paisaje urbano de la ciudad de Lima. Su torre de 60 metros de altura fue durante muchas décadas la estructura más alta de la ciudad y se convirtió en un referente para la construcción de otros templos de la arquidiócesis, por ejemplo la iglesia de Santa Beatriz de Lince, la iglesia de San Francisco de Barranco, la propia iglesia del Señor de Luren de Ica, representan y reflejan la influencia de su novedoso modelo arquitectónico con una gran torre monumental. Ornamentación. Tras los centenarios de la proclamación de la independencia en 1921 y de la Batalla de Ayacucho en 1924, la Basílica de María Auxiliadora lucía concluida en su construcción. Sin embargo, aún quedaban pendiente ornamentarla con altares, imágenes, vitrales, lienzos y demás requerimientos necesarios para su pleno funcionamiento. Esta tarea tomó varias décadas, tantas que recién la restauración llevada a cabo entre 2011 y 2017 dotó al templo de algunos elementos de los que carecía desde su inauguración. En la dilatada historia de la ornamentación de la basílica, es posible reconocer 5 etapas. Primera etapa,
la ornamentación inicial, 1921 hasta 1926. La Basílica de María Auxiliadora fue inaugurada el 30 de julio de 1921 y 10 meses después, el 24 de mayo de 1922, se inició su actividad litúrgica. Para ello, se buscó dotar al templo de lo esencial para su funcionamiento, como recinto religioso. Tras la inauguración de la Basílica de María Auxiliadora en julio de 1921, comenzó el largo proceso de ornamentación. Este se inició con la incorporación de piezas esenciales para su uso litúrgico. Por ejemplo, el primer altar mayor, que fue un retablo de madera hecho a la usanza de los altares virreinales, realizado por los talleres salesianos de Breña aquí en Lima. Este altar estaba presidido por una talla de María Auxiliadora fabricada en los talleres salesianos de Sarriá en Barcelona. Es una talla policromada que destacó por su belleza y que hasta el día de hoy la podemos apreciar cada 24 de mayo, pues es la que sale en procesión. A esta primera ornamentación también corresponde la cruz de bronce que corona esta torre, el reloj alemán que tenemos un poco más abajo y las campanas de bronce que tenemos aquí, que fueron fabricadas en Milán en 1925. Cada una tiene una advocación distinta. La mayor está dedicada a María Auxiliadora, la segunda en tamaño a Don Bosco, la tercera a Santa Rosa de Lima, la cuarta al padre Carlos Pane, pero como él no es santo, se dedicó a la advocación de su nombre, San Carlos Borromeo. Y finalmente la última a Santo Toribio de Mogrovejo. Esta etapa fue dirigida por el padre Carlos Pane, encargado inspectorial de las obras del templo, y el padre Fortunato Quiriquiño, su sucesor en dicha labor. Claramente la orientaron hacia un fin más utilitario que estético, acorde a las prioridades del momento. Sería la siguiente etapa la que se preocuparía del embellecimiento interior. Segunda etapa. El gran proyecto inspectorial, 1926 hasta 1940. Desde el inicio de su construcción en 1916, las obras de la Basílica de María Auxiliadora fueron dirigidas por el inspector provincial y su consejo, quienes delegaron su supervisión a un salesiano encargado. Entre 1926 y 1929 asumió ese rol el padre Afro Capelli, quien impulsó el inicio de una nueva etapa en la ornamentación. A diferencia de sus predecesores, los salesianos Pane y Quiriquiño, el padre Capelli asumió la encargatura de un templo ya arquitectónicamente concluido, por lo que pudo concentrar todos sus esfuerzos en la ornamentación. Gracias a este empeño, legó a la basílica las que se consideran hasta hoy sus piezas más emblemáticas. Esta etapa se caracterizó por su espíritu ambicioso, que pretendió hacer de la basílica un templo implementado por las más renombradas casas productoras del arte religioso de su tiempo. Fundamental para ello fue el viaje que en 1926 emprendieron a Italia, el padre Luis Pedemonte, inspector de los salesianos del Perú y Bolivia, y el padre Fortunato Quiriquiño, encargado saliente de las obras del templo. En su periplo, visitaron proveedores, realizaron acuerdos y firmaron contratos, contando con la asesoría del célebre ecónomo general de la congregación, Fedele Giraudi. Producto de dicha visita y de los contactos establecidos en ella, la basílica se fue enriqueciendo en los años siguientes con el pavimento de mármol, 6 series de vitrales, 14 lienzos de los misterios del Rosario y 4 sobre la historia de la devoción a María Auxiliadora, el órgano de tubos, el baldaquino con el segundo altar mayor y la imagen de María Auxiliadora que lo preside, entre otras. La belleza es una de las propiedades de Dios y este deseo de belleza está presente en el corazón de aquel que es la imagen de Dios, que es el ser humano.
Y el ser humano traduce en las obras concretas, en el arte en particular, esta belleza de Dios. Y lo va plasmando en las construcciones, como en la construcción de esta basílica. Esta hermosa basílica, el piso de mármol con sus figuras geométricas, los vitrales hermosos de santos y de apóstoles, los vitrales que tenemos en la parte superior donde se indican todas las obras de misericordia, el órgano, la música, esa expresión de belleza por excelencia, pintura, etc. Todos estos elementos pues confluyen aquí en esta basílica y le da una armonía toda particular que hace que esta basílica sea una basílica atrayente. Mientras tanto, la cripta también experimentaba un enriquecimiento artístico singular. En 1924 se estrenó su altar mayor de mármol, elaborado en Pietrasanta por el escultor italiano Antonio Bossano. Pero la obra más significativa de ese tiempo fue la decoración pictórica mural realizada en 1929 por los artistas italianos Umberto Feltrin y César Mainella. En ella, desarrollaron un complejo programa iconográfico elaborado por el padre Capelli, que tuvo como eje unificador la fe cristiana en la resurrección. Su ejecución cubrió la totalidad de las bóvedas de la cripta y algunos tramos de las paredes. Fue una auténtica obra monumental, lamentablemente borrada a inicios de este siglo. Entonces llegan varios italianos y entre ellos llega un pintor, Cesare Mainella y Umberto Feltrin. En ese momento la orden salesiana los contrata a ellos para pintar la cúpula de la cripta. Entonces ellos están allí un tiempo bastante prolongado, más de 6 meses, y a mediados del 29 entregan ya pintada toda esa cúpula que yo recuerdo haberla visto. Era todo con motivos fitomorfos, ¿ya? Y los colores que predominaban era el azul y el verde. Esos eran los colores predominantes. Habían otros, claro, pero tú entrabas y era una cosa así de follaje maravillosa, ¿no? La creación de la parroquia de María Auxiliadora en 1929 implicó que ésta a lo largo de la década del 30 fuera asumiendo progresivamente las decisiones y responsabilidades de la ornamentación. Por ello, después de Capelli, no se designaron nuevos encargados inspectoriales, asumiendo paulatinamente dicha labor el primer párroco de María Auxiliadora, Padre Jerónimo Gordini, 1929 hasta 1955. Esta iglesia es en realidad una página de catecismo, es decir, aquí están plasmados verdades fundamentales de la fe. Estas columnas, por ejemplo, las 12 columnas que representan la columna que son los apóstoles, estos vitrales que representan la santidad, como el anhelo, la meta, el proyecto de todos los días del cristiano, las obras de misericordia, que es la traducción práctica del amor hacia el prójimo en modo particular. Y así sucesivamente todos los otros elementos ayudan a quien mira a tener también, a recibir un mensaje y al mismo tiempo un impulso a vivir este mensaje que ha recibido de amor a Dios y de amor al prójimo. Tercera etapa, 1940 hasta 1962. El estallido de la Segunda Guerra Mundial implicó un cambio en la dinámica de la ornamentación. Las dificultades para importar implementos desde Europa hicieron necesario continuar los trabajos empleando materiales y mano de obra nacionales. Durante estos años difíciles, el gobierno inspectorial de los salesianos del Perú y Bolivia, ejercido por el padre José Coyola, no pudo mostrar el mismo interés de sus predecesores por la basílica. Así, la parroquia de María Auxiliadora, dirigida por el padre Gordini, asumió desde entonces la plena dirección del proceso de ornamentación. El terremoto del 24 de mayo de 1940 marcó el inicio de la nueva etapa. Si bien no hubo heridos en la basílica
tras el sismo desatado en plena misa central de la fiesta de María Auxiliadora, lo cierto es que las bóvedas sufrieron daños graves. Tras la reapertura a fines de 1940, el padre Gordini hizo de la ornamentación de la basílica la prioridad de su administración parroquial. Se colocaron en el frontis la gran imagen de María Auxiliadora y las puertas de bronce, primero las centrales y luego las laterales, todas de factura local. Además, los altares de mármol de las capillas laterales del Sagrado Corazón de Jesús y Santa María Mazzarello, cuyas imágenes fueron de elaboración local, entre otras. El punto de llegada de esta etapa floreciente de su ornamentación fue su designación como Basílica Menor en el año 1962. En aquella oportunidad el Papa Juan XXIII le otorgó el título de Basílica Menor, siendo el único templo republicano en el Perú con tal designación. Cuarta etapa, modernización, 1962 hasta 2007. 1962 también fue un año clave por otros motivos. A nivel internacional se inició el Concilio Vaticano II, cuyas reformas implicarían cambios también para la arquitectura y ornamentación de los templos. Se suprimió el púlpito, se planteó como innecesaria la existencia de altares laterales y se replanteó la propia idea de altar mayor, concebido desde entonces como una estructura exenta de cualquier retablo para ser rodeada y permitir la celebración eucarística de cara al pueblo. Tenemos que recordar que el Concilio Vaticano II se inaugura bajo el pontificado de Juan XXIII, ahora San Juan XXIII, y continuó también con Pablo VI. El objetivo era adecuar la Iglesia a los tiempos contemporáneos. Incluso hay un documento conciliar, la Gaudium et Spes, que acerca a la Iglesia al mundo y dice que los gozos y las alegrías del mundo son los gozos y las alegrías de la Iglesia. En este contexto, la Iglesia mira hacia el pueblo, voltea su rostro hacia el pueblo y con él camina hacia su Dios. La época del Concilio Vaticano II en realidad para América Latina es una época de grandes cambios. Estamos hablando de que hay movimientos migratorios importantes del campo a la ciudad. Estamos hablando de que también hay un descontento social en cuanto a estas polarizaciones de diferencias sociales, ¿verdad? Entonces el Concilio Vaticano II va a ser un camino de importantes cambios para la Iglesia Católica. Inicia en el año 1962 y se prolonga hasta 1965 en 4 sesiones importantes en donde se van a discutir sesiones que van a propiciar cambios que pueden parecer bastante simples, pero son en realidad bastante complejos. Estamos hablando de que antes de estos años las misas eran en latín, en un idioma que prácticamente todos los que iban a la iglesia desconocían. Entonces no tenían un conocimiento cabal de lo que estaban escuchando. Aquí hay un cambio importante, ¿no? O sea, se da un paso a aplicar lenguas vulgares. También las misas ya no son de espaldas al público, sino que esta vez el sacerdote va a interactuar de manera constante con el público, y también va a haber un punto muy importante, que el Concilio Vaticano II va a haber de abrazar lo que son estos cambios de la modernidad. Mientras tanto, a nivel local, la parroquia de María Auxiliadora determinaba ese mismo año nuevas prioridades para su desempeño. En medio del deseo de reorientar la pastoral parroquial hacia la atención de las necesidades de la feligresía, diversos proyectos sociales, ciertamente urgentes, relegaron a un segundo plano la continuidad de la ornamentación de la basílica. Otro punto importante del Concilio Vaticano II es que va a abrazar un elemento que es la cultura a través de las ciencias sociales. Y esto se plasma de la manera en la que normalmente cuando la Iglesia Católica llegaba a cierto lugar del mundo, lo que hacía era implantar un modelo de evangelización. En este caso va a cambiar totalmente y va a aprovechar los elementos de cada zona para adaptar su manera de evangelización a los elementos culturales del lugar donde va llegando.
Entonces aquí en el Perú lo que se va a dar es que hay un cambio importante que va a ser movido por el cardenal Landazuri, que va a ser partícipe de lo que es la conferencia de Medellín en el año de 1968, que consiste en un medio para poder aplicar estos cambios del Concilio Vaticano II aquí en América Latina, en donde se va a dar paso a lo que es una iglesia por los más pobres. No existe una mayor preocupación de la iglesia por las personas que han sido a lo largo de la historia más desfavorecidas. Así, en el casi medio siglo transcurrido entre 1962 y 2007, el ritmo de los trabajos tuvo una notable desaceleración. Incluso, algunos aportes de etapas anteriores fueron borrados, como la decoración pictórica en las bóvedas y paredes del templo superior, y la ornamentación de la cripta, pintadas en las décadas del 20 y 30. Sintomático de este nuevo periodo es el altar mayor preparado para las misas, de cara al pueblo, hecho de madera y reemplazado 20 años después por uno de mármol. También corresponden a esta etapa el altar de mármol a San Juan Bosco, en su actual capilla absidial, el altar de mármol a San Martín de Porres y su moderna cruz de bronce, así como el lienzo que lo preside, la estatua de Don Bosco en el atrio de la basílica, el altar de mármol dedicado a Santo Domingo Sabio y el artístico enrejado exterior del templo. Nosotros, el que habla y el padre Blondet, el año 81, con el apoyo del concejal Sixto Meléndez del Consejo Distrital de Breña, logramos que nuestra Madre María Auxiliadora sea proclamada patrona del distrito de Breña, porque estaba también en cartera el nombre de la Virgen de Nuestra Señora de los Desamparados. Pero nosotros impusimos la seguridad en el Consejo de que, siendo Breña, que nació a los pies de María Auxiliadora, había sido la madre del distrito. Y la proclamaron patrona. Esa es una alegría que yo tengo y que conservo en mi corazón. Paradójicamente, en el periodo más crítico de nuestra historia económicamente reciente, se presentó una inesperada reactivación de la actividad ornamental de la basílica. Durante la administración parroquial del padre Carlos Pigui, se confeccionaron los altares de mármol faltantes de Santa Rosa de Lima, San José y San Antonio de Padua, así como un nuevo lienzo de Santa Rosa en reemplazo del pintado en 1940 por Pastor Enciso. Además, se construyó el ya mencionado altar mayor de mármol en 1989 y se demolió el antiguo baptisterio en 1985 para erigir en su lugar el camarín destinado a la imagen procesional de María Auxiliadora en 1990. Todos esos trabajos se realizaron con el apoyo económico de la feligresía. En el tiempo del padre Cordero, asaltaron la Basílica de María Auxiliadora por la parte de la nave lateral derecha y se llevaron las coronas de la Virgen y del Niño. Y la promoción 84, que yo dirigía en esa época, del Colegio Salesiano, compramos las coronas que la Virgen ahora ostenta en el altar del baldaquino. Al mismo tiempo, el padre Pigui nos pidió, cuando era párroco, hacer las coronas del Niño, de la Virgen, para la procesión. Esa imagen que está a la entrada de la basílica también lo hizo la promoción 85. 84 y 85 tuvieron esa participación, y la promoción 94, que ha sido la última que ha cargado la imagen de María Auxiliadora, la promoción 94, el año 2019, antes de la pandemia, tuvieron la suerte de colaborar con la imagen de Domingo Sabio en el altar que está en la basílica. Entonces, nuestro apoyo a nuestra iglesia madre siempre ha estado presente. Muchas obras de esta etapa serían revisadas y algunas retiradas en la restauración emprendida tras el terremoto del año 2007. Quinta etapa, restauración,
2007 hasta 2017. El terremoto del 15 de agosto del 2007 ocasionó serios daños en la basílica. Los estudios efectuados por la Universidad Nacional de Ingeniería, 2008, y la Pontificia Universidad Católica del Perú, 2009, determinaron la necesidad de reforzar elementos estructurales, los que dieron pie al inicio de los trabajos de restauración en el 2011. El 15 de agosto de 2007, el Perú sufrió un impacto muy fuerte por el terremoto que hubo en el sur de Lima, en Pisco. Y eso trajo mucha preocupación, también muchas muertes que lamentamos, y pudimos, dentro de nuestras posibilidades, también colaborar en ayudar a los de Pisco, como también a los de Chincha Alta. Luego hubo un pequeño problema en cuanto a las construcciones, porque Lima también sufrió el impacto del terremoto, y algunas personas querían que se cerrara la iglesia de María Auxiliadora. A nosotros no nos parecía oportuno. De todas maneras, personalmente con otro hermano fuimos a visitar al director de INDECI y le hablamos, le explicamos, le dejamos documentación, y luego ellos enviaron ingenieros para la revisión de toda la estructura, y al mismo tiempo también invitamos ingenieros de la Universidad Católica, y después de su revisión el veredicto fue simplemente la iglesia está muy bien, puede seguir con los servicios que presta, simplemente hay que hacer algunos refuerzos, pero muy pequeños. El camino de la restauración de esta basílica ha sido largo, de varios años. Yo he recibido la herencia de esto, porque en realidad quien ha empezado ha sido el inspector anterior, el padre Vicente Santilli, y a mí me ha tocado continuar y llevar a cabo esta experiencia. Una experiencia interesantísima, porque primero era la primera vez que me sucedía una cosa de este tipo, de participar en una restauración de alguna manera, aunque sea desde fuera. Se nos pidió a la Fundación el poder apoyar para la restauración de la Basílica María Auxiliadora. Se hizo a través de donaciones, se pensó en 2 rifas. El padre inspector en ese tiempo, el padre Santo Dalben, pidió a todas las casas salesianas y de hermanas de María Auxiliadora, cooperadoras, toda la familia salesiana, para apoyar esta gran iniciativa. Se organizaron 2 rifas, el año 2011 y el año 2013. En ese transcurso también mucha propaganda, tanto de la Congregación Salesiana como la Fundación, se lograron obtener $1 millón. En las 2 primeras rifas, casi $1 millón en cada una, y luego donaciones que se iban haciendo, ya sea en las alcancías o personas generosas. Toda esta cantidad de dinero ayudó para hacer la restauración de la Basílica María Auxiliadora. Al principio pensábamos que el objetivo no iba a ser logrado, pero María Auxiliadora pues está presente en el corazón de la familia salesiana, de muchos exalumnos. Fue un trabajo arduo, pero fue un trabajo de comunidad, es decir, toda la familia salesiana, liderado por los salesianos de Don Bosco, por la Fundación, logramos que ese objetivo se lleve a cabo. Luego ya los pormenores, junto con los artesanos de Don Bosco y todas las personas que han hecho posible pues, de tener hoy día esta hermosa Basílica de María Auxiliadora. La obra de la Orden Salesiana, que Don Bosco la creó precisamente dedicada a la gente de escasos recursos, a la gente menesterosa, para ayudarlos. El padre Hugo Echensi la llevó a la maravilla en el interior, en la sierra peruana, y yo creo que Don Bosco debe estar muy, muy satisfecho con una obra de esa magnitud y con esa sensibilidad que vio el padre Hugo Echensi
en las manos de nuestros artistas del Perú profundo, donde generalmente nadie quiere mirar y donde está la riqueza más inmensa que hay en el arte. Y tengo que rendir homenaje a aquellos que han trabajado en ello, sobre todo los integrantes de la Operación Mato Grosso, con el arquitecto Pierangelo Ripamonti a la cabeza, ¿verdad?, que ha llevado adelante por años la restauración de esta basílica. Y en la medida que se iban notando las partes ya restauradas, se notaba la diferencia realmente, ¿no? Y eso llenaba de alegría. Y esta alegría pues llegó a mayor plenitud cuando la gente han empezado a venir aquí, las personas han empezado a entrar en la basílica y se quedaban entusiasmadas y maravilladas y movidas también a una mayor vida de participación en la parroquia y en la misma basílica. Entonces es una experiencia interesante que está plasmada en esta pared de trabajo e inteligencia y sabiduría artística de muchas personas que han contribuido desde las distintas competencias, ¿verdad?, y que han hecho hermosa esta casa de la Virgen María Auxiliadora. Su dirección fue encomendada al arquitecto italiano Pierangelo Ripamonti. Los trabajos iniciaron con la restauración del órgano, estropeado en su interior por insectos xilófagos, lo que implicó su desmontaje y reconstrucción de piezas. El órgano tamburini ha sido la pieza de la ornamentación de la basílica que más restauraciones ha experimentado. Ya desde los años 50 se registran intervenciones producto del daño que se iba generando en su uso. En los años 70 se inició una restauración ambiciosa que duró hasta el año 1992, en que se realizó una reinauguración del instrumento. En los años 90 se incorporó instrumentos computarizados que permitieron de que en el año 98 se iniciara una nueva etapa en el uso de este instrumento. Lamentablemente, la poca inversión en mantenimiento hizo que a inicios de este siglo nuevamente este órgano quedara inutilizado. Insectos xilófagos realizaron destrozos cuantiosos al interior del mueble del órgano, generando que en el año 2011 se iniciara su restauración final y definitiva. El año 2016 se produjo su estreno con la presencia de un organista italiano y en presencia también del embajador de Italia y distintos funcionarios y amigos de la familia salesiana. También se sometieron a restauración los vitrales austriacos y los lienzos del maestro Cassioli. Se resanaron y ornamentaron nuevamente paredes, pilares, pilastras y bóvedas del templo por los mismos artesanos de Don Bosco. Se representó en la bóveda del ábside de forma provisional el misterio del Rosario, para el cual estaba reservada la coronación de la Virgen María, reemplazada en el 2017. Se restauraron las puertas de bronce en el 2014 e imágenes antiguas, como la del altar de Don Bosco en el 2015, y se añadieron las balaustradas faltantes en las capillas laterales. Se incorporaron imágenes faltantes, como las de los beatos Laura Vicuña y Seferino Namuncura, y se dedicó un nuevo altar mayor, el quinto en la historia del recinto. Finalmente, se colocó en la bóveda del ábside el largamente anhelado mosaico de la coronación de la Virgen en la gloria celestial. Vemos una centralidad de María que no opaca la centralidad del Hijo de Dios, sino que más bien la ensalza. Con María, de la mano de ella, nosotros podemos introducirnos en el misterio de Dios. Se convierte así entonces esta basílica como un primer anuncio de ese gran misterio de Dios que es amor.
esta basílica, como bien saben, fue erigida como un regalo de cumpleaños a esta patria que hace 100 años estaba festejando su primer centenario. Y hoy, en su segundo centenario de vida independiente, hacemos también este regalo de la presencia de la Auxiliadora y de todas las familias salesianas desde nuestro aporte del carisma a la educación, a la promoción de esta bendita tierra del Perú. También recibimos el escudo azul de la UNESCO, que hace que este patrimonio no sea solo de los peruanos, sino también de todo el mundo. O sea que agradecemos mucho y también develaremos hoy este escudo. Muy orgullosos de estar aquí y también el hecho de reconocerlo con el escudo azul. Es una acción relevante, es una acción que para el Estado reconoce además la protección y la preservación de no solo el edificio, sino de lo que contiene. Hoy, a un siglo de su construcción, la Basílica de María Auxiliadora se ha consolidado no solo como un hito de la arquitectura religiosa, sino también como el principal repositorio del arte religioso del siglo XX en Lima. Celebren y sean muy felices, hermanos de Don Bosco. Muchas gracias. La Basílica de María Auxiliadora, ubicada en la Avenida Brasil, en Breña, es para la familia salesiana del Perú el centro espiritual de donde brota el carisma salesiano, donde se irradia el inicio de la acción evangelizadora de los salesianos en el Perú. El título de Auxiliadora no lo inventó Don Bosco lo recogió del entramado de la historia de la Iglesia de los primeros siglos y le dio un impulso. Y estas paredes que se levantaron y que hoy día constituye esta hermosura de la Basílica de María Auxiliadora, pues ha sido la expresión de un Dios que nos ama y de una madre que llena de ternura hacia todos nosotros. Y al mismo tiempo ha sido la expresión del amor del pueblo fiel, que se ha encariñado mucho con la Auxiliadora, sobre todo el cariño hacia el Señor, la gratitud hacia el Señor. Cuando tuve que animar la novena de María Auxiliadora ese mismo año, y ahí pude tocar con mano lo que es la devoción mariana aquí en Lima y en el Perú, me impresionó realmente el cariño, la devoción, la multitud de personas, de jóvenes que participaban de esta novena y que cada uno expresaba tanto cariño que sienten por nuestra Madre. Me permitió tocar con la mano la huella, la hondura, las raíces que tiene la devoción mariana en este querido pueblo peruano. Hay un canto que lo grafica muy bien. Dichoso quien en su vida vive como vivió María, siempre amando a los demás, siempre sirviendo a los demás. No basta con un encuentro con Jesús, sino es necesario salir al encuentro de los demás y ayudar en sus necesidades a ellos. Como María, nos hacen ver de que la santidad es posible a través de los elementos ordinarios de nuestra vida. Yo creo que cuando nos juntamos como comunidad cristiana, salesiana, a nivel nacional podemos lograr estos objetivos.
Por eso al celebrar el centenario de esta basílica es hacer memoria de tantos hermanos salesianos que han entregado su vida, ¿no?, a lo largo de estos años, y es un agradecimiento a nuestra madre, como en Turín, que decía: de aquí saldrá mi gloria, ¿no? Su historia centenaria nos permite confirmar la certeza de aquella frase que Don Bosco soñó emanar de los labios de la Virgen María Auxiliadora: Hic domus mea, in de gloria mea. Esta es mi casa, de aquí saldrá mi gloria.